Bueno, muy buenas tardes y noches a todos los que están del otro lado de la pantalla, en diferentes lugares de la República Argentina y el mundo. Hoy estamos en un nuevo webinar, que no es un webinar más, es un webinar que tiene muchos puntos importantes. Primero porque tenemos un disertante internacional con nosotros, también porque es un webinar en conjunto con el Colegio de Mendoza, así que estamos muy contentos y agradecidos a todos los que se han sumado a este webinar. Mi nombre es Pablo Policastro y como miembro de la Comisión de Docencia del Colegio les agradecemos a todos los que forman parte de este evento. Automáticamente le voy a pasar la pelota a mi colega del Colegio de Mendoza. Gerardo, ¿estás por ahí? Hola Pablo, hola Santiago, ¿cómo va? Bueno, les agradecemos desde el Colegio de Kinesiólogos de Mendoza mucho por esta intención de hacer cosas en común, de organizar sobre todo lo que es el brindar información para que se conozca un tema súper interesante acerca de la posturología clínica, que bueno, nosotros en Mendoza tuvimos, junto con Omar Cabrera, hace unos años la oportunidad de invitarlo aquí a Mendoza y en otras épocas donde se hacían cosas presenciales. Y bueno, aprendimos mucho, quedó muchas ganas acá de seguir incursionando en el tema, entonces me estoy como acercando de nuevo a esos viejos encuentros con esta información. Le agradezco mucho a Santiago por seguir compartiéndola ahora de esta forma virtual, y bueno, y al Colegio de Kinesiólogos de Buenos Aires por hacer por tener ganas de participar a las provincias para hacer cosas en cuanto a las capacitaciones. Así que, bueno, muy agradecido y aquí voy a disfrutar de este nuevo encuentro. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a pasarle la palabra a una miembro también del colegio, que es la licenciada Verónica Quintana. Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, muy feliz y muy contenta de que se pueda llevar a cabo este webinar, muy agradecida al Colegio de Kinesiólogos de la provincia por ofrecer este espacio, al Colegio de Kinesiólogos de Mendoza por hacer esta actividad en común, y sobre todo a Santiago por brindarnos esta disertación y poder acercar la posturología clínica a todos los profesionales, no solamente kinesiólogos, sino a todos los profesionales de la salud que intervienen en el equipo de posturología, y obviamente a todos los pacientes interesados o a la población en general que también pueda llegar esta información, me parece muy valioso. Muchas gracias, Vero. Y bueno, previo a la disertación de Santiago, le vamos a dar la palabra al presidente de la APA, a Omar Cabrea. Hola a todos, muchas gracias. Igual me sumo ¿me ven ahí? Sí. Al agradecimiento al Colegio de Kinesiólogos de Buenos Aires y al de Mendoza. Ojalá pronto nos podamos juntar más colegios, más círculos y de las distintas áreas de la medicina, ¿sí? De las distintas profesiones. Bueno, feliz de poder presentar hoy en esta oportunidad no solo la posturología clínica de la mano de Santiago Crucci, un amigo de hace tiempo, sino que también dará a conocer la formación de APA, que es la Asociación de Posturología Argentina, e invitarlos a todos a ayudarnos a difundir y a que se acerquen un poco, de a poco, cada vez más, de alguna manera, a la APA. La verdad estamos entusiasmados, han ido fluyendo en esta época de pandemia algo que durante años hemos intentado lograr, y justo paradójicamente en esta situación de aislamiento y demás se nos ha dado todo de manera fluida y queremos compartirlo con todos ustedes. Tenemos muchos objetivos, nos hemos podido comunicar a través de la virtualidad, obviamente, con gente de otros países y que tienen otras entidades también y tienen los mismos objetivos que nosotros, que, que es, bueno, justamente seguir aprendiendo, investigando y poder llegar
la gente con las mayores certezas posibles de la realidad en cuanto a esta disciplina, esta gran disciplina que es la posturología clínica, y poder abordar a los pacientes de la mejor manera posible. También, no solo, si bien es una asociación formada en la Argentina, tenemos que tratar de ampliar un poquito cruzar fronteras a nivel Latinoamérica y bueno, seguir en contacto con gente como la que ya hemos empezado, con gente de otros países, en otros hemisferios, y nada, unir fuerzas, que eso es lo importante, unirnos, eso es lo que nos llevó a juntarnos en esta ocasión, unirnos para poder lograr objetivos que increíblemente estamos en todo el mundo de la posturología clínica logrando cosas porque entendemos que es una disciplina que nos une a todas las áreas de la salud. Y se puede decir que la posturología podría ser el idioma en común para seguir adelante y unirnos, realmente, esa es la básica. Bueno, quiero agradecer a Santi, que es como el pionero de todo esto en la formación de APA, es el que nos abrió las puertas para toda Europa, para poder estar en contacto con la gente referente de allá, y como dijo Gerardo, hemos tenido la posibilidad de ya haberlo traído a Mendoza, haber estado con él, haber organizado otras formaciones, y hace tiempo, en el 2012 más o menos, cuando Santiago nos invitó en su momento al primer seminario que él dio en la UBA, en Buenos Aires, pasó algo muy lindo que a todos nos pasó lo mismo en realidad, y es algo que él contó, que cuando él tuvo la posibilidad en algunos países en Europa de ver qué es lo que sucedía con las personas en el momento, justo ahí en el momento que se le está aplicando el tratamiento de posturología al paciente, él sintió la necesidad de que en su país tenía que estar. Y bueno, y así fue como, con un gran trabajo de su parte, una humildad tremenda que él tiene, nos lo fue desinteresadamente mostrando, y aquí estamos, después de mucho tiempo, por suerte, con la posibilidad de difundirlo. Santi, te voy a presentar, he hecho un resumen muy cortito, como para que la gente que no te conoce empiece a enterarse de quién sos. Santiago es licenciado en Kinesiología, se recibió ahí en la UBA, está certificado en RPG, certificado en Rehabilitación Vestibular y Posturología Clínica. Actualmente es profesor asociado en carreras de grado de fisioterapia de distintas universidades, como la de Lleida y la Universidad de Barcelona. Es profesor invitado de la Escuela Superior de Posturología de Villeneuve, profesor del Máster de Posturología Clínica en la Universidad de Barcelona, profesor invitado para el área de posturología clínica en distintos másters de distintas universidades, miembro del Comité Nacional, del Comité de Normalización en Estabilometría Clínica en Francia. Esa es la parte que quisiera resaltar, que es muy importante de él. Y miembro del grupo de investigación de posturología en el laboratorio Postur Lab de París. Santi, estamos entusiasmadísimos por escucharte y bueno, después todas las preguntas que surjan, Verónica va a ser la moderadora y nos va a ir guiando un poco al final de tu presentación para sacarnos todas las dudas que tengamos en todo el público. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias. Santi, adelante. Bueno, hola, se escucha, ¿no? Esto. Y Sí, voy sí. a poner para compartir la pantalla, si no se ve me dicen, ¿eh? A ver, y así ya podemos empezar. Vale, ahí yo creo que se escucha y se ve la presentación, que no quiero empezar por acá. Ahí está. Vale, bueno, entonces, buenas a todos, y obviamente, pues bueno, el último voy a ser muy cortito en esta parte de los agradecimientos, pero no lo quiero dejar pasar. Pues agradecer esto, en principio, a la Comisión Directiva de la Asociación de Posturología Argentina por permitirme en este primer encuentro que organiza en parte la asociación, pues poder estar presente de una manera activa. Y lógicamente a los dos colegios de kinesiólogos, tanto de la provincia de Buenos Aires como de Mendoza, ¿no? Y como decían antes,
La verdad que estas iniciativas en conjunto de distintas entidades, la verdad que es muy interesante y esperemos, ¿no?, que cada vez surjan más. Yo creo que, ¿no?, como sucede en estas épocas de crisis, ¿no?, siempre surgen nuevos conceptos o nuevas oportunidades, como quizás esto de la virtualidad, que tiene cosas buenas y otras no tanto, pero quizás nos permite, ¿no?, reunirnos de una manera un poco atemporal igual, porque allá son las 7 de la tarde y acá son las 12 de la noche. Pero bueno, intentaré mantenerme despierto a lo largo de la charla. Bueno, entonces, después de este agradecimiento, que al final volveremos a agradecer seguramente a todos los que escuchan, ¿no?, los que están en este momento aquí, o los, como decía Verónica, quizás a los que se acerquen luego al material por las distintas redes sociales o por el canal de YouTube, que creo que queda colgado del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, pues agradecerles, ¿no?, por prestar atención el tiempo que puedan. La idea de esta charla, o lo que yo me planteé un poco, es similar, ¿no?, a lo que venían diciendo hasta el momento, es decir, presentar de alguna forma qué es la posturología clínica y quizás un poco transmitir lo que uno entiende acerca de la posturología clínica, ¿no? En Argentina, la verdad que se han ido haciendo bastantes cosas, ya hay muchos profesionales que se dedican a la posturología clínica, por suerte en Argentina. Eso, la verdad que es un aspecto positivo y que yo creo que lo que va a llevar es a que crezca, ¿no?, exponencialmente, como ha sucedido en otras partes del mundo, quizás especialmente aquí en Europa, que hoy vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no?, pero muy brevemente, de cómo ha surgido y cómo se ha ido desarrollando la posturología aquí en Europa. Y la idea es que después de esta breve introducción sobre la posturología, que mi idea es que queden algunos 2 o 3 conceptos claros, nada más, es decir, voy a hablar de muchas cosas, pero como siempre, cuando uno habla mucho, en definitiva, al final lo importante son 2 o 3 puntos, ¿no? Entonces, voy a recalcar un poco, o voy a hacer más hincapié sobre esos 2 o 3 puntos que yo creo que son importantes que al que esté escuchando o al que vaya a escuchar queden relativamente claros, ¿no? ¿Qué más iba a decir? Vale. Entonces eso. Y luego de esta presentación, que intentaré que sea lo más corto posible, pues nada, yo ahora estoy aquí, pero vengo de Argentina, entonces me gusta hablar mucho, pero intentaré ser lo más corto posible y que después surjan preguntas, dudas y si es posible, ¿no?, cierto grado de discusión, ¿no?, que podamos discutir, que yo creo que es la forma en que vamos avanzando, ¿no?, siempre discutiendo dentro de la ciencia. Vale. Que una de las cosas o puntos importantes que yo quería que quede o resaltar en esta presentación es acerca de la posturología clínica como disciplina, ¿no?, que es una disciplina. Y qué es lo que me entusiasmó, lo que me sigue entusiasmando a mí acerca de este concepto. Que no es un método, no es una metodología que uno aplica rigurosamente y que tiene sus límites, ¿no? Que en general un método lo que hace, bueno, es establecer una forma de hacer. Vale. La posturología clínica, si bien lógicamente tiene unas bases sobre las que se sustenta, y tanto todo lo que tenga que ver con el proceso diagnóstico o de evaluación, como así el tratamiento, están formuladas sobre esas bases, tiene la posibilidad de crecer continuamente. Es decir, nosotros en la posturología clínica, año tras año, pues se van sumando, añadiendo nuevos conceptos. Es decir, es un campo, abarca un campo que hasta el momento uno no le ve un límite en cuanto a su evolución. Es decir, todos los años se realizan o investigaciones o se introducen nuevos conceptos que permite que la disciplina pues vaya evolucionando, ¿no? Entonces,
Y el otro concepto que a mí siempre me ha interesado en cuanto a esto de la disciplina es que no tiene un dueño. Es decir, no es el método de tal persona o el método de tal otra persona. No, es una disciplina en donde todos están llamados a colaborar, todos están llamados a añadir nuevos conceptos o a desarrollar nuevos conceptos, ¿no? Entonces, claro, es un área de conocimiento completamente abierta, ¿no? Y no tiene un dueño, no hay un royalty, por ejemplo. Entonces, eso a mí es un aspecto que siempre me ha interesado, ¿no? Al final, uno podría decir, vale, como la kinesiología, ¿no? La kinesiología es un campo de estudio, es una ciencia, pues no hay un dueño. Bueno, habrá referentes seguramente, sí, referentes en investigación, referentes clínicos, referentes en formación o en lo que sea, pero no pertenece a nadie. Entonces ese es un aspecto que a mí siempre me ha atraído, ¿no? de esta ciencia o de esta disciplina. ¿Y en qué se basa o cómo uno lo podría resumir muy vagamente y permitiéndose equivocar? Al final lo que hace la posturología clínica es estudiar la regulación del tono muscular y la estabilidad del ser humano, ¿no? Se dedica a estudiar tanto los procesos fisiológicos como las disfunciones, alteraciones y el tratamiento de estas disfunciones del sistema postural. Y si uno lo quiere resumir todavía más, al final lo que hace es estudiar la regulación de la vertical de la gravedad en el ser humano. Pero vamos a ver a lo largo de esta charla, este concepto lo vamos a ampliar mucho más, ¿sí? No nos vamos a quedar con eso, pero uno lo podría resumir de esa forma. Se va a dedicar a estudiar el tono muscular y la estabilidad del ser humano. Luego, como dijimos, realmente como es una disciplina que evoluciona constantemente, pues también hay una vertiente de la posturología clínica, por ejemplo, no sé, humanista, ¿no? Era que la posturología clínica se centra como objeto de estudio en la neurofisiología del control postural. Es decir, vamos a ver que la posturología clínica no le termina interesando el aspecto mecánico postural. Es decir, como decía antes de que se cortara, ¿no? Yo voy a volver sobre este concepto que creo que es importante, ¿no? Poder entender la posturología clínica. Si bien vemos, lógicamente, al sujeto, al paciente, a la persona, en la globalidad mayor que podamos o lo que nos permite el entendimiento hoy en día, lo tratamos de ver de una manera global, esa globalidad no tiene relación con el aspecto mecánico que quizás en Latinoamérica tenemos mucho más desarrollado, ¿no? Desde estos métodos, ¿no?, globales de la postura como la RPG o el método 3 escuadras, o etcétera, etcétera, muchos otros, GDS o demás. Desde la posturología clínica, el aspecto mecánico realmente es secundario, es decir, no interesa. Nos va a interesar la información que da a nivel neurofisiológico, pero no va a ser nuestro objetivo principal el de modificar o analizar qué pasa en esa globalidad mecánica del ser humano, ¿no? Es decir, si yo tengo, no sé, los ojos inclinados o una mordida cruzada, o etcétera, vale, todo eso trae unas consecuencias mecánicas, probablemente. Vale, pues esas consecuencias mecánicas de esa alteración también mecánica en posturología clínica no tiene importancia. A nosotros lo que nos interesa es qué sucede con la información sensitiva y sensorial, ¿no?, relacionada con el control postural. Ahora vamos a volver a hablar sobre esto más adelante. Entonces, resumiendo, para ir contestando a esta primera pregunta de qué es realmente la posturología clínica, entonces, es una disciplina médica o del área de la salud que estudia la regulación y las alteraciones de la postura. Estudia e integra el sistema tónico-postural, es decir, el sistema que regula el mantenimiento de esta postura, no la alineación postural. Vale, todos estos conceptos que nosotros estudiamos en posturología clínica va a tener diferentes aplicaciones, es decir,
lo vamos a aplicar tanto esperen que pongo el puntero o la flor. Los vamos a aplicar tanto en la evaluación del paciente, lógicamente, que es lo que quizás interesa, en el tratamiento, pero estos conceptos también los vamos a aplicar en la prevención de lesiones, en el entrenamiento, en mejorar el rendimiento deportivo o el rendimiento, bueno, en artes escénicas, por ejemplo. No sé, yo en los últimos años he trabajado con bailarines profesionales y con músicos profesionales, pues bueno, es aplicable a mejorar el rendimiento, ya sea deportivo o en este caso de las artes escénicas o en otros aspectos también. Y sobre todo, que es un área en la que trabajo yo también y que me interesa muchísimo, en investigación. Es decir, continuamente, si bien vamos entendiendo cada vez más cosas, lógicamente, pues desconocemos muchas más de las que conocemos, ¿no? Entonces, es un área, la de la neurofisiología del control postural, que permite seguir investigando, seguir proponiéndose nuevas dudas y tratar de responder, ¿no? El otro aspecto que también es, yo creo, muy interesante y que marcaba Omar Cabrera, el presidente de la asociación, es que es multidisciplinar, ¿no? Es decir, que incorpora el conocimiento y la interacción, tanto para la evaluación como para el tratamiento, de distintos profesionales del área de la salud, ¿no? Al final termina siendo, como decía él, un lenguaje común, un objeto común de estudio, ¿no? Esta regulación del sistema postural, al entender que esta información pues, puede provenir de diferentes áreas, ¿no? Entonces, la kinesiología, lógicamente, ¿no? Que estamos en este ámbito en este momento, la ortóptica o optometría o distintos profesionales que se dedican al aspecto del sistema visual, la osteopatía o distintas terapias manuales, la podología, la odontología y la medicina en general. Quizás dentro de la medicina, pues sí, hay distintas especialidades que van a estar más cercanas, ¿no? a este conocimiento o van a estar más interesados que otras, ¿no? Esto, la parte de la historia, lógicamente no me voy a extender, pero sí 2 o 3 cositas importantes para o darle un contexto a la posturología clínica en el mundo, ¿no? Tanto espacial como temporal. Surge la posturología clínica de manera contemporánea en 2 sitios diferentes de Europa. En París, ¿sí? En Francia, en París, y en Lisboa, en Portugal. Entonces, podríamos decir que se inicia con 2 escuelas, ¿no? La escuela de posturología francesa y la escuela de posturología portuguesa. Entonces, voy a hablar primero 2 segundos de la escuela de posturología francesa. Los 2 grandes referentes son Bernard Baron, que falleció ya hace unos años, y Pierre-Marie Gachet. Estos 2 médicos, un oftalmólogo que ha sido Bernard Baron, y Pierre-Marie Gachet, que en ese momento era médico que se dedicaba específicamente a un aspecto en concreto, que eran el tratamiento de los traumatismos de cráneo en obreros de la construcción de un área específica de un distrito de París, pues comenzaron a desarrollar las bases de la posturología clínica, y sus pacientes eran específicamente pacientes que presentaban síntomas como inestabilidad y mareo. Vale. Esta escuela, gracias a estos 2 personajes muy importantes dentro de nuestra historia, han desarrollado distintas cosas que no voy a enumerar ahora porque son un montón, pero básicamente Bernard Baron fue el primer médico que realiza su tesis doctoral sobre un aspecto que va a ser la base biológica de la posturología clínica, y desarrolló
lo que sería el inicio de la estabilometría clínica, que sí vamos a hablar a lo largo de la presentación. Pierre-Marie Gagey es un médico que ha colaborado muchísimo en la posturología clínica y que hoy en día, con 93 años, pues sigue totalmente activo, ¿no? Es el que nos conduce dentro del Comité Internacional de Estandarización de Estabilometría, y la verdad que con sus 93 años muchas veces es mucho más activo que muchos de nosotros que somos más jóvenes, ¿no? Y lo mismo, ha hecho y sigue haciendo por la posturología muchísimas cosas. Entonces, en Francia se inicia con Bernard Baron y Pierre-Marie Gagey. Pierre-Marie Gagey hace distintas cosas, una de ellas es definir lo que es el sistema tónico-postural, que es la base de estudio de la posturología clínica. Bien. En la otra parte de la península, en Portugal, en Lisboa, dos médicos, Martins da Cunha, que falleció, era fisiatra, y Orlando Alves da Silva, que es oftalmólogo, también un gran divulgador de la posturología clínica. Es fantástico escucharlo, Orlando Alves da Silva, o como Pierre-Marie Gagey, ¿no? Porque al final ellos cuentan la historia en primera persona, ¿no? Y es fantástico tener la oportunidad de escucharlos. Esta escuela de Portugal en Lisboa se centra o comienza sus estudios o comienza a plantear las bases de la posturología clínica con un tipo de pacientes diferente al de la escuela de París. Ellos se centraban en las alteraciones de la alineación del eje corporal, ¿sí? En las alteraciones tanto de dolor como no, o sea, ya sea una escoliosis o aumento de la lordosis lumbar, etc., o el dolor lumbar crónico, que fue uno de los grupos importantes que ellos estudiaron. Y lo otro que es fantástico, que es otro de los aspectos que a mí siempre me ha llamado la atención y que trabajamos mucho aquí en Barcelona, son las alteraciones cognitivas, es decir, las alteraciones del aprendizaje, que tienen relación con el sistema tónico-postural. Y la idea sería que al final de la charla podamos comprender o entender que para nosotros desde la posturología clínica prácticamente es lo mismo un dolor lumbar que una dislexia, ¿no? Una dislexia, después veremos, en un paciente o en una persona, en un niño o en un adulto que no tenga una alteración neurológica orgánica, ¿no? Que justifique esta dislexia, que representan alrededor depende del sitio donde uno haga o lea la estadística, entre un 10 y un 30% de los niños en edad escolar, ¿no? Que padecen estas alteraciones del aprendizaje sin ninguna causa orgánica que los justifique. Vale. Ese tipo de pacientes son los pacientes que son objeto de diagnóstico, evaluación o de tratamiento desde la posturología clínica. Martins da Cunha y Orlando Alves da Silva establecen, yo creo, podríamos decir, como grandes hitos dentro de la posturología clínica, pues el trabajo sobre estos pacientes con alteraciones cognitivas y de dolor. Martins da Cunha define, así como Gagey define lo que es la fisiología del sistema postural, Martins da Cunha define y da nombre a la alteración de este sistema. Lo llama o lo denomina, que hoy en día seguimos utilizando la misma terminología, que es el síndrome de deficiencia postural. Es decir, cuando este sistema está alterado o tiene una disfunción, pues genera una alteración, a la cual denominamos síndrome de deficiencia postural. Pues él define este síndrome, que luego vamos a ver cuáles son los criterios diagnósticos que él también establece, y están aquí, miren. Él establece para hacer este diagnóstico en un paciente postural, en un paciente con alteraciones de este sistema tónico-postural, que va a ser objeto de tratamiento a través de la posturología clínica, 3 criterios
tiene que cumplir. Una, tener ausencia de cualquier relación con una enfermedad de etiología claramente definida. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una extrusión de un disco, de un disco intervertebral a nivel lumbar que comprime una raíz y que genera una lumbociática, pues la alteración va a ser ese disco. Vale. Si yo tengo un dolor que sigue este recorrido nerviociático, pero no hay una alteración anatómica que justifique este síntoma, pues va a ser un paciente de posturología clínica. Si se cumplen estos otros dos puntos. La existencia clínicamente objetivable de asimetrías tónicas anormales, es decir, que haya una alteración en la regulación del tono, ¿sí? Fíjense que acá no habla ni se define alteraciones de la alineación, sino que haya una alteración en la regulación del tono muscular. Y valores fuera de las normas o fuera de la normalidad en el registro de la estabilometría, ¿sí? Del registro en una plataforma de fuerza del paciente, que después vamos a ver qué es esto. Y cómo diferenciarlo de otro tipo de plataformas, ¿no?, que hay en el mercado y que pretenden pues, dar resultados similares que no lo son. Y después, Martín Zacuña trabajando con Orlando Alves da Silva, y que luego el propio Orlando da Silva es un gran divulgador de esto alrededor del mundo, establecieron un tratamiento o la indicación de los prismas posturales, es decir, de un tratamiento que se utiliza dentro de la posturología clínica, utilizando unos dispositivos determinados dentro de las gafas, que después veremos si da tiempo, ganas o intención de explicarlo, si hay alguna pregunta en relación a esto. Vale. Entonces, hasta aquí, la posturología clínica, disciplina, tal, no del aspecto mecánico, vale, vamos a resumirlo. El conocimiento de la posturología clínica se basa en dos grandes pilares. Uno, que es el conocimiento que nos aporta la neurociencia sobre el control postural, es decir, es neurociencia, ¿sí?, no es mecánica, es neurociencia, y sobre las bases del funcionamiento de este sistema neurofisiológico sobre un aspecto específico de la física y la matemática, que vamos a ver ahora, que son los sistemas dinámicos no lineales, que es cómo funciona este sistema postural en la fisiología. Entonces, cuando nosotros a veces en posturología clínica escuchamos, bueno, este problema es ascendente, descendente o lo que fuera, en realidad está bien porque es interesante plantear eso, pero no tiene que ver con el objeto de la posturología clínica. Vamos a ver que en la posturología clínica no hay cosas ascendentes o descendentes, porque esto ascendente o descendente está definido, ¿no?, por la mecánica, ¿no? Este trastorno mecánico de esta zona pues va descendiendo o va ascendiendo. Bueno, no. En la posturología clínica vamos a ver que toda esa información sensitivo-sensorial, ya sea de arriba, de abajo, del medio, del costado del cuerpo, se va a integrar siempre en la misma zona del tronco encefálico. Por lo cual, insisto, la posturología clínica es neurociencia con una base de explicación física y matemática que se aplica en distintos procesos, tanto de diagnóstico como de tratamiento en la posturología. Y este es el sistema tónico-postural que definió Pierre-Marie Gachet. Nosotros vamos a tener, para mantener la normalidad de la regulación del tono postural y el balance o la estabilidad del sujeto, vamos a tener información sensitiva y sensorial que va a provenir de distintos receptores, ¿sí? Se los clasifica de diferentes formas. Una de esas clasificaciones son exocaptores o endocaptores. Toda esta información sensitiva y sensorial se va a dirigir al tronco encefálico, a un área específica del tronco encefálico, en donde se integra toda esta información. Una vez integrada esta información, el tronco encefálico pues, va a dar esta orden de regulación del tono muscular a los músculos efectores, ¿sí?, a los músculos posturales.
el objetivo del sistema tónico postural, en definitiva, es mantener la vertical de la gravedad del cuerpo dentro de unos límites determinados. Es decir, toda esta información que, como decía una colega, Andrea, que es una información que está continuamente online, ¿no? Que está continuamente llegando al sistema nervioso central, se integra, y toda esta información tiene que ser coherente para que la respuesta del sistema sea coherente, ¿sí? Y entonces nosotros lo que vamos a evaluar, justamente desde la posturología clínica, es si toda esta información llega como corresponde a esta zona del tronco encefálico y si se integra como corresponde en el tronco del encéfalo. Y si no se produce esta correcta integración, pues ahí es donde vamos a actuar, ¿sí? Esto sería, ¿no?, otro gráfico. Nosotros tenemos esta información de los diferentes receptores o captores que va a llegar al sistema nervioso central y cuyo objetivo va a ser mantener la vertical de la gravedad dentro de determinados límites para mantener una correcta postura y una correcta estabilidad del sujeto. Bien. Ok. Entonces, ¿cuáles son esas informaciones sensitivo-sensoriales que nos interesan por el momento en posturología clínica? Se han ido agregando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, distintos sistemas de recepción de esta información. Por ejemplo, uno importante y que conocemos desde siempre es el sistema visual, ¿sí? No la visión, el sistema visual en general, porque vamos a ver que es muy importante, o bueno, lo vamos a ver, pero es muy importante incluso la información propioceptiva de los músculos oculomotores, ¿sí? No solo la información visual. Vale. El sistema vestibular, ¿no?, que también conocemos, el sistema esteroceptivo de la planta del pie, es decir, la información esteroceptiva de la planta del pie, obviamente la propiocepción, ¿sí? Acá hay un diagrama solo del uso neuromuscular, pero diríamos toda esta información propioceptiva, incluyendo, ¿no?, los receptores incluso a nivel dérmico. Luego se agregó en algún momento el sistema estomatognático, especialmente relacionado con el sistema trigeminal, la información sensitiva y sensorial del trigémino específicamente, más allá de la boca o más allá de los dientes, ¿sí? Los dientes también, pero toda esta información que proviene del sistema trigeminal y que tiene grandes conexiones a nivel del sistema nervioso central. Nosotros hemos agregado hace ya 4 años el sistema renal como graviceptor y el sistema vascular como graviceptor, en base a unos estudios de un grupo alemán dirigido por Misteltau y Weitel. Todo el sistema esteroceptivo de la dermis del ser humano. Hemos agregado también el sistema límbico, ¿sí? Y este es un estudio que, bueno, ya en otro momento lo explicaremos, incluso porque todavía ni siquiera se le ha dado un nombre, pero hay una experiencia muy interesante como la evaluación de 2 personas enfrentadas en 2 plataformas de estabilometrías diferentes influye en la oscilación del cuerpo del otro. Entonces, nada, esto lo vamos a dejar de lado por el momento. Bien, entonces, otro de los conceptos que no había pensado, pero con esto es importante tenerlo en cuenta, es que cuando uno habla o cuando uno piensa en el sistema postural, tenemos que dejar de pensar en algo estático, ¿no? En algo que estudiamos la postura, es decir, la persona de cuando está quieta, inmóvil, la posición de los distintos segmentos corporales. No, vamos a ver que incluso en posturología clínica nosotros lo que nos interesa es justamente el movimiento de esa persona cuando está quieta. Y una correcta regulación del sistema postural de una persona nos va a permitir, sí, mantener la línea de gravedad
dentro de ciertos parámetros, mantener el tono muscular óptimo, pero tanto en estática como en dinámica. Es decir, cuando yo hago un movimiento, al final no deja de ser una sucesión de situaciones estáticas, ¿no? Establece el correcto funcionamiento de este sistema sensorio-motor, va a establecer las coordenadas temporoespaciales, ¿no? Yo, mientras tanto, pongo, que ahora no sé cómo sacar o darle a este cosito. Ahí está. Bueno, nos da las coordenadas temporoespaciales del movimiento, ¿no? Como sucede en este portero o en este arquero. Si no tiene una correcta integración temporoespacial, pues sucede esto, ¿no? Mete el balón en su propia portería, ¿no? Y también un correcto funcionamiento del sistema sensorio-motor nos permite estabilizarnos antes, durante y después del movimiento. Y un concepto importante sobre lo cual nosotros basamos el abordaje en estas alteraciones de aprendizaje es que el correcto funcionamiento del sistema tónico-postural permite liberar las funciones cognitivas superiores, ¿sí? Es decir, si yo tengo un correcto dominio, una correcta integración de esta información sensitivo y sensorial respecto de la regulación postural, me va a permitir liberar las funciones cognitivas para, por ejemplo, en este caso, el aprendizaje o para desarrollar un correcto, ¿no?, pase de la pelota en este caso, o para calcular la velocidad con la que voy a hacer el pase en un deporte, o la forma que me voy a desplazar dentro del escenario para un bailarín profesional, ¿no? Vale. Entonces, la posturología, ¿qué estudia? Al final, lo que estudia es el aspecto dinámico de la postura, ¿sí? Para nosotros, cuando uno desde la posturología ve a un paciente, pues no vemos cómo está puesto el hombro respecto de la cadera. Sí, lo vemos, lo apuntamos o lo que fuera, pero a mí no va a ser lo que me interese de ese paciente. Lo que a mí me interesa es cómo regula su centro de gravedad a lo largo del tiempo. Y si tiene la posibilidad, por ejemplo, de liberar estas funciones cognitivas superiores para decidir cuándo hacer el pase, cuándo, ¿no?, o cómo seguir la línea de un renglón cuando está haciendo una lectura, no saltearse un renglón, ¿no?, cuando está leyendo. Vale. Ok. Bien. Toda esta información sensitivo y sensorial referente al sistema postural, como decíamos antes, va a estar llegando al sistema nervioso central, a un grupo de neuronas específicos dentro del tronco del encéfalo. Y va a llegar toda esta información al mismo tiempo. Y esas neuronas lo que tienen que hacer es recoger toda esta información, compararla y elegir la mejor estrategia para su regulación. Y esto lo hace en cada milisegundo. Es decir, no es que saca una conclusión y dentro de una hora va a sacar una conclusión nueva. Absolutamente todo el tiempo, mientras yo estoy hablando y estoy moviendo las manos, que siempre muevo las manos, no las puedo dejar quietas, pues mi sistema postural tiene que ajustar mi cuerpo a este movimiento, ¿sí? A este movimiento, a este desplazamiento de masas o a lo que fuera. Vale. Entonces, trabaja como un sistema cibernético. Y lo que yo haga o lo que yo produzca, ya sea como alteración o como tratamiento, en un sistema cibernético, si uno comprende que el sistema nervioso central en este aspecto funciona como un sistema cibernético, va a tener una repercusión en absolutamente todos y cada uno de los componentes. Por lo cual, pues, yo voy a ir a intervenir en ese receptor que es el que está generando la alteración de la información y luego voy a evaluar la respuesta de todo el sistema. ¿Sí? Vale. ¿Qué son los sistemas dinámicos no lineales?
que es el otro aspecto, ¿se acuerdan que decíamos hace unos minutos atrás, sobre los cuales se basa la posturología clínica? Que es esta base físico y matemática. Los sistemas dinámicos no lineales fueron descritos por el físico-matemático francés Henri Poincaré, fue contemporáneo de Einstein, discutían mucho, hay muchas cartas, ¿no?, que se enviaban entre Einstein y Henri Poincaré. Henri Poincaré lo que hace es definir los sistemas dinámicos no lineales, sobre las cuales se basan, por ejemplo, la teoría del caos, ¿no? La teoría del caos que ya, ¿no?, hemos escuchado bastante, lo que hace es expresar, digamos, las bases de estos sistemas dinámicos no lineales. ¿Qué quiere decir? Que este sistema postural no va a tener una respuesta como habitualmente nosotros tenemos la conceptualización de proporcionalidad, ¿no? Nosotros tenemos en distintos aspectos de la vida, ¿no?, un razonamiento de funcionamiento proporcional. ¿Qué quiere decir? Si yo genero este estímulo de 1, pues tengo este efecto, ¿no?, de 1. Si yo genero un estímulo de 2, pues el efecto va a ser el doble. Vale, eso es cierto en un aspecto más mecanicista y en un aspecto de proporcionalidad entre la causa y el efecto. Vale. Los sistemas dinámicos no lineales, pues hay ciertos sistemas que funcionan bajo otras reglas físicas y matemáticas, en donde no existe relación proporcional entre la causa y el efecto. Vale. Estos son los sistemas dinámicos no lineales. Yo les dije hace varios minutos atrás que Bernard Baron, una de las cosas que hizo fue aplicar o demostrar la existencia y el funcionamiento de este sistema postural o de los sistemas dinámicos no lineales sobre el aspecto biológico. Fue la primera tesis doctoral o la primera tesis de investigación acerca de cómo se comportaban los sistemas biológicos en base a esta teoría de no proporcionalidad. Luego, a partir de esto, ha habido muchas investigaciones, por ejemplo, una investigación muy interesante en cuanto a la funcionalidad del sistema dinámico, del sistema postural sobre este postulado, es de un autor que se llama Peterka, que ha hecho un gran análisis de cómo funciona dentro de la neurofisiología y cómo responde a estas leyes de no proporcionalidad. Por lo cual, cuando nosotros, tanto en la evaluación como en el tratamiento, vamos a realizar un estímulo muy pequeño y la respuesta es muy probable que sea una respuesta que no guarde proporcionalidad. Muy probable no, será de esa forma, que no guarde proporcionalidad con este estímulo que yo hago a nivel terapéutico, ¿sí? De hecho, cuanto más grande sea el estímulo, cuanto mayor sea el estímulo, voy a estar pasando de una respuesta no lineal a una respuesta lineal, a una respuesta proporcional, a una respuesta mecánica, que no es lo que buscamos en posturología clínica, porque nuestro objetivo es trabajar sobre el aspecto neurofisiológico y no mecánico del paciente. ¿Sí? Ok. Lo otro que yo les decía, bueno, acá, perdonen, porque aparecen en las distintas diapositivas resaltadas distintas cosas que no vienen al caso, pero porque claro, lo cojo de otras presentaciones y las pongo y me olvido de qué era, ¿no? Entonces, Martín Garcuña, que define el síndrome de deficiencia postural, es decir, que son los pacientes que nosotros vamos a ver en posturología clínica, él los divide o los agrupa en 3 grandes formas clínicas. Una, que sería la muscular u osteoneuromuscular, que hace referencia a los distintos pacientes con dolor crónico, es decir, un dolor que no tiene una causa directa, traumática, que lo justifique. La pseudovertiginosa, que acá se incluirían a todos los pacientes con trastornos de
de la inestabilidad o mareos no específicos, y la cognitiva. Y dentro de la cognitiva, quizás la más conocida es la dislexia de evolución. Pero bueno, hay una lista de sintomatología o de síntomas que nosotros vamos a prestar la atención o que vamos a preguntar durante la anamnesis o el interrogatorio dirigido al paciente, que es muy amplia, ¿no? O sea, no solo la dislexia, por ejemplo, la descalculia, la disgrafia, la dislalia, etc. O, por ejemplo, otros síntomas que son bastante frecuentes, ¿no? Es aquellas personas que se chocan habitualmente con las cosas, ¿no? Que cuando atraviesan una abertura o una puerta, ¿no? Es esa gente que se choca con el borde de una puerta, ¿vale? Eso también nos muestra una alteración en esta integración temporoespacial relacionadas con esta información sensitivo-sensorial. ¿Vale? Entonces, es una lista que organizó en su momento una escuela del norte de Brasil y también en Francia el doctor García con Marino, que es muy interesante, forma parte de la anamnesis que se le hacen a los pacientes sobre distintos aspectos. Muy bien. Vale. Acá creo que vamos a entrar en otro aspecto que también siempre me ha interesado de la posturología clínica, ¿no? Por un lado dijimos, o yo decía antes, que me interesaba este aspecto de que era una disciplina, que no pertenecía a nadie en particular y que está en constante evolución. Por otro lado, que es multidisciplinar, ¿no? ¿Sí? Que incorpora el conocimiento y el interés de profesionales de distintas áreas de la salud. Y por otro lado, porque utilizamos un instrumento objetivo de medición para el sistema postural, que es la estabilometría clínica, que son las plataformas de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que nos permite, qué es lo que nos permite la utilización de un dispositivo como este? Por un lado, tener datos objetivos, tanto de cara al paciente o al caso en particular, como también para la investigación. Para la investigación, tanto desde el punto de vista del conocimiento básico, como del diagnóstico y del tratamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Hasta hace relativamente poco tiempo en la historia de la medicina, nosotros decíamos que una persona era estable, yo lo estudié tal cual, porque era lo que se estudiaba, era lo que se comprendía, que una persona era estable siempre y cuando la línea de la gravedad caiga dentro de la base de sustentación, ¿no? Vale. Nosotros hoy en día sabemos que eso es mentira. Esto había sido definido por Borelli en su momento, fue aceptado durante mucho tiempo, pero bueno, el conocimiento lógicamente evoluciona y lo que hoy decimos que es una verdad, pues dentro de unos años pues será mentira y no pasa nada. Tenemos que evolucionar. Hoy en día sabemos, y es lo que estudiamos en nuestros pacientes, que una persona de pie es estable cuando la línea de gravedad cae dentro de una superficie de 1 centímetro cuadrado. Es decir, es 1000 veces más precisa, ¿no? Diríamos, esto sería la base de sustentación, ¿no? La superficie que describen, ¿no? La superficie de apoyo, en este caso de los 2 pies. Entonces, antes decíamos o interpretábamos que si la línea de gravedad o la vertical caía aquí dentro, pues uno era estable. Pues no. Para que uno sea estable, la línea de gravedad tiene que caer dentro de este cuadradito, que tiene 1 centímetro cuadrado de superficie. ¿Sí? Vale. Entonces, esto nosotros lo podemos medir objetivamente y no va a depender realmente del observador. Luego dependerá del observador la interpretación que yo haga de los datos que tenga, pero no importa, en investigación ni siquiera para eso, sí en clínica. Vale. Y que la oscilación de esa línea de gravedad en una persona de pie tiene un rango máximo de 4 grados. ¿Sí? Es decir, esa línea de gravedad o del ser humano, entendido como un péndulo invertido, no importa, pues se va a mover, ¿no? Anteroposterior, lateralmente, con una oscilación de 4 grados. Vale. Eso sería o definiría la normalidad de una persona. Entonces, la estabilometría
nos da muchísimos datos, datos numéricos, muchos datos numéricos, que es lo que nos permite comparar y estudiar e investigar, y muchas curvas que también comparamos e investigamos. Vale. Pero es un dato objetivo. Entonces esto también a mí me atrajo mucho de la posturología clínica, ¿no? Digo, o sea, yo me venía dedicando a la postura, más desde un punto de vista mecánico, y digo, claro, esto me permite, por un lado, ¿no? Objetivar lo que yo logro o no logro en mi paciente, ¿no? Poder modificar también lo que yo he propuesto como tratamiento, si es que no va en el sentido correcto. Y por otro lado, me permite investigar. ¿Por qué? Porque yo puedo medir muchísimas personas y puedo sacar conclusiones de distintas poblaciones, ¿no? Nosotros actualmente, en el Comité Internacional de Estabilometría, estamos haciendo un estudio multicéntrico a nivel internacional, en donde estamos recogiendo datos, muchísimos datos, para definir una nueva normalidad, ¿no? Porque hablando de esto suena tipo COVID, pero es decir, tenemos unas normas de hace unos años atrás y queremos actualizarlas con otros parámetros. Entonces estamos cogiendo datos de muchos pacientes en distintos sitios, ¿no? A partir de marzo, pues lo suspendimos por esto de la pandemia. Entonces vamos a establecer una nueva normalidad de estabilometría, no solo por la pandemia. Vale. Bien, una cosa importante es que hay muchas plataformas y hay muchas que dan datos estabilométricos. En términos generales, uno lo que tiene que comprender es que dentro de posturología clínica utilizamos solamente las plataformas de fuerza. No nos sirven los datos estabilométricos de las plataformas de presión. Son dos plataformas diferentes. Y dentro de las plataformas de fuerza, que también hay diferentes tipos de plataformas de fuerza, pues se utilizan las que son construidas bajo ciertas normas, que hay de distintas marcas, de casas comerciales y demás, pero que tienen que tener unas determinadas características para poder comparar datos a lo largo del mundo, ¿sí? Se construyen bajo unas normas que fueron editadas en el año 85 por un comité, por lo que era en aquel momento el Comité de Estandarización de Estabilometría, ¿sí? Pero utilizamos básicamente plataformas de fuerza y unas plataformas de fuerza que tienen que tener determinadas características, tanto en los receptores que utilizan para medir las fuerzas, como la frecuencia, el tiempo, etcétera, etcétera. Vale. Muy bien. Ok. Vale. Una cosa que es cierta, la estabilometría, a mí me gusta mucho la estabilometría, yo me dedico a trabajar tanto en la clínica, tanto como es en la consulta, en el consultorio, con la estabilometría para la evaluación de los pacientes, y lo mismo a nivel de investigación, ¿no? En las diferentes universidades. Entonces es cierto que el sistema postural tiene una complejidad muy grande, en donde influyen, como hemos visto anteriormente, hasta los distintos tipos de estado emocional del paciente. En la estabilometría, al final, lo que hacemos es reducir toda esta complejidad del sistema postural, toda la complejidad del ser humano, lo reducimos a un punto que es el que analizamos. Nosotros analizamos hasta el momento el centro de presión, no importa, y a partir de hace unos años empezamos a analizar el centro de gravedad gracias a una nueva ecuación que estamos utilizando y que tenemos que demostrar con estos nuevos datos, el centro de gravedad. Pero reducimos al final toda la complejidad del ser humano a un punto. Pero bueno, gracias a esa simplicidad de reducir al ser humano en un punto, también podemos estudiar cómo, por ejemplo, las emociones influyen en el control postural. Hay un grupo de investigadores de Canadá, que el representante más importante es el doctor Carpenter, en donde evaluaron cómo, por ejemplo, el miedo o la ansiedad influyen en el control postural, ¿no? Algo que uno siempre dice, bueno, las emociones tienen esta carga
y uno lo dice como casi de una manera etérea, ¿vale? Pues no, hay una demostración tanto a nivel práctico a través de la estabilometría, como incluso, porque dentro del equipo del doctor Carpenter, uno de sus colaboradores hizo una tesis hace 2 años muy interesante de cómo estas emociones influyen en la velocidad de conducción de la información vestibular, de la información propioceptiva, etc., ¿no? Entonces la estabilometría al final nos permite no solo evaluar a nuestro paciente en el consultorio, sino también entender cómo funciona el sistema postural, ¿no? Y que no es solo, miren esto, ahí está, y que el sistema postural o la postura no tiene que ver solamente con cómo se alinean los distintos segmentos óseos uno en relación a los otros, sino que nos interesa ver cómo se controla ese centro de gravedad. Miren, esta sería la captación o el registro de una estabilometría. Esto que se ve acá en verde, ¿sí?, es cómo se ha movido a lo largo del tiempo de la medición, que en este caso son 52 segundos, de cómo se ha movido continuamente el centro de gravedad de esa persona estando de pie, ¿no?, en una posición arbitraria, etcétera, mirando hacia un punto determinado y demás. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es conocer distintos parámetros, distintos aspectos de este movimiento, que es cuando la persona está quieta. Es decir, la persona sobre esa plataforma de fuerza estaba quieta, ¿no? Entonces, yo no miro cómo está puesto los distintos segmentos óseos de esa persona. Sí, los miro, pero a mí lo que me interesa es ver cómo regula ese centro de gravedad de esa persona a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a poder evaluar la velocidad de ese centro de gravedad, cuánto se mueve, es decir, no es lo mismo que una persona en esos 52 segundos se mueva solo en esta superficie, ¿no?, que estoy dibujando ahora acá, o que se mueva en esta superficie que ya está dibujada, o que se mueva en una superficie mucho mayor. Es decir, el sistema postural de uno, de otro y de otro, de estos 3 ejemplos o de estos 3 pacientes hipotéticos que hablamos, pues va a ser completamente diferente, ¿sí? Un niño que se mueve en esta superficie, que necesita controlar su centro de gravedad, porque se mueve abismalmente durante todo el tiempo, pues mal va a poder disponer de sus funciones cognitivas superiores para prestar atención, por ejemplo. O una persona con una mala integración de esta información postural, moviéndose, por ejemplo, en este contexto, pues el tono que va a tener que ejercer, por ejemplo, sus músculos lumbares o sus músculos o los gastrocnemios, los gemelos, va a ser completamente diferente y va a generar consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias pues, pueden provenir ya sea de la información a nivel ocular, como vimos al principio, de la información a nivel vestibular, de la información del nervio trigémino, del riñón o de la planta del pie. Y nosotros vamos a tener que ir a regular esa información sensitiva para que el output, para que la consecuencia, para que la regulación de ese centro de gravedad sea el correcto, ¿sí?, esté dentro de los 91 milímetros cuadrados que necesitemos que esté. Vale. Muy bien. Entonces, ¿esto para qué es? Vale, acá esto es de un estudio que hicimos en la clínica, donde trabajo entre estos meses, de septiembre del 2019 hasta febrero del 2020, hasta que comenzó el confinamiento, ¿no?, aquí. Entonces, que evaluamos, no sé, en este caso eran 112 pacientes. Entonces, la estabilometría nos permite, o la intención de este estudio era establecer de una manera objetiva cuáles eran esas informaciones de los distintos receptores que hemos visto antes que alteraban el sistema postural.
en estos pacientes, ¿no? Y luego de ahí sacamos algunas estadísticas. Vale, no importa. El objetivo de esto es cómo la plataforma de fuerza, en este caso, nos permite objetivar cuáles son las diferentes o cuál es la alteración sensitiva y sensorial que está afectando a este paciente, y voy a ir a trabajar esto. A ver, un ejemplo. Viene un paciente, para mí es exactamente lo mismo, viene un paciente con un dolor lumbar, con una alteración a nivel lumbar, ¿vale? Con una alteración de su regulación tónica a nivel lumbar, o cervical, o lo que fuera. Vale, entonces, utilizando la plataforma de estabilometría, o luego, como vamos a ver, los diferentes test clínicos, porque no es que necesito sí o sí una plataforma para hacer el diagnóstico, sino que es un dato más que complementa al examen clínico. Yo, 2 pacientes con dolor lumbar, pues claro, yo no voy a ir a la zona lumbar directamente. ¿Por qué? Porque este paciente que tiene esa alteración, que es lo que nos explicaba en su momento Martín Stacunha, ¿no? Y al final ayudado, ¿no?, por los conceptos que introdujo Galley y Weber, que es otro neurocientífico que no nombré. Lo que nos explican es que si este paciente tiene una alteración a nivel de la información visual, uno de los pacientes tiene alteración a nivel de la información visual, que se integra inadecuadamente en el tronco del encéfalo, pues va a generar unas consecuencias que puede acabar en un dolor lumbar. De la misma forma que el segundo paciente con el mismo dolor lumbar, pues tiene una alteración a nivel de información estereoceptiva de la planta del pie, ¿sí? Y va a generar como consecuencia este dolor lumbar. Por lo cual, en el primer paciente, pues tendré que ir a trabajar esa esfera visual, y en el segundo paciente, pues tendré que ir a trabajar la esfera podal, o diríamos, la parte podal, ¿sí? Más allá de lo que haga o deje de hacer en la zona lumbar de este paciente. Yo tengo que ir a regular la información que está alterada, que hace que ese sistema genere una alteración en la regulación tónica. Bueno, entonces, seguimos con otro aspecto. Así como decíamos, bueno, yo me entusiasmo cuando hablo de la estabilometría, pues en realidad no es un elemento que necesitamos ni para hacer el diagnóstico ni para hacer el tratamiento dentro de la posturología. Si lo tenemos, pues fantástico, mejor. En realidad, nosotros, y como dice la semiología, ¿no?, la clínica soberana, pues nos vamos a apoyar sobre todo en el interrogatorio, en la anamnesis, y particularmente en los test clínicos. Test clínicos que vamos a hacer dentro de la posturología, tenemos muchísimos, tenemos distintos test clínicos que nos van a ayudar a establecer esta deficiencia, ¿no?, o esta alteración o esta disfunción en alguno de estos receptores. Estos test clínicos, en definitiva, siempre van a evaluar lo mismo, es decir, van a evaluar cómo el paciente regula el tono y cómo el paciente regula la vertical de la gravedad. Es decir, yo voy a tener test clínicos que los voy a utilizar a partir del ojo, pero la información que a mí me van a dar es acerca del sistema postural, no acerca del ojo específicamente, ¿sí? Esto es válido para los distintos test clínicos que vamos a hacer. Entonces, test clínicos, como dijimos, tenemos muchos. Dentro de ese conjunto de test clínicos, pues en definitiva, con cierto criterio de cada uno de los profesionales, pues vamos a elegir alguno de ellos. El objetivo, como les decía antes, es establecer si hay una alteración en alguno de estos receptores, cuál de estos receptores es el prioritario, es decir, es el que más error está generando,
o bien si hay un error en la integración de esta información sensorial, como se da, por ejemplo, en los traumatismos de cráneo, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar con estos test clínicos? Evaluamos el tono muscular y la respuesta del tono muscular ante diferentes manipulaciones que nosotros hagamos. Vamos a evaluar determinados reflejos o reacciones posturales y cómo varían. Vamos a evaluar la estabilidad del paciente y vamos a evaluar la respuesta del sistema postural, ¿sí? Para esto, lo que vamos a hacer es manipular o modificar, mejor dicho, modificar, esta es una mejor palabra, modificar la información de los distintos receptores y ver cómo responde el sistema. Y la conclusión diagnóstica, que nosotros siempre insistimos en esto, la conclusión diagnóstica o la conclusión que vamos a sacar de nuestra evaluación clínica postural va a ser al final de toda nuestra evaluación. Es decir, no hay ningún test clínico o no hay ninguna maniobra o no hay ningún examen específico que por sí solo, utilizando un solo test o una sola maniobra, podamos determinar cuál es el receptor. No. Vamos a evaluar la coherencia de la respuesta de todos los test clínicos que hagamos, ¿no? Yo siempre digo, mientras estamos haciendo la evaluación, pues no hay que pensar, ¿no? Recién tenemos que pensar, por eso también me gusta, yo creo, recién tenemos que pensar al final de toda la evaluación. Vale. Y lo vamos a hacer en diferentes condiciones. Ok. Bien. Entonces, lógicamente, así como esta disciplina describe la funcionalidad, es decir, la fisiología del sistema postural, también describe un proceso diagnóstico, un proceso de valoración postural, pues también describe o también tiene ciertos aspectos específicos en cuanto a la propuesta de tratamiento. Que lo interesante, como decíamos al principio, es que no es cerrado en esta propuesta, ni de valoración, ni de funcionalidad, ni de tratamiento, pero sí que se asienten sobre ciertas bases que responden a la posturología clínica. Básicamente, a estos dos puntos que dijimos, a la neurociencia, a la neurofisiología, ¿sí? El tratamiento tiene que ser pensado desde la neurofisiología, no desde lo mecánico, y el otro aspecto sobre el cual se tiene que basar es sobre la funcionalidad del sistema dentro del contexto de un sistema dinámico no lineal, es decir, donde va a haber una ausencia de proporcionalidad entre el estímulo que yo haga y el efecto que yo consiga. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a hacer un estímulo muy, muy pequeño y voy a tener una respuesta muy importante. Y de hecho, cuanto menor es ese estímulo, más importante será la respuesta, ¿sí? O voy a tener una repercusión más importante sobre el sistema, ¿sí? Entonces, si uno tuviera que decir, dentro de estos tratamientos que son un poco más relacionados con la posturología clínica o que han surgido sobre las bases de la posturología clínica, pues podemos nombrar las plantillas posturales, que se denominan posturales para diferenciarlas de las plantillas biomecánicas. Es decir, una plantilla postural va a tener estímulos, o va a tener, sí, elementos, barras, o así como lo llaman todos los elementos o barras, que van a tener un espesor menor a 3 milímetros, ¿no? Porque el objetivo de esos elementos o esas barras no va a ser en absoluto modificar ninguna posición de ningún hueso del pie. Es decir, en esa confección no me importa si el pie está así o el pie está así. Lo que van a buscar esos estímulos es estimular ciertos receptores esteroceptivos en la planta del pie, ¿sí? De adaptación rápida, de adaptación lenta o lo que fuera, pero a los receptores para tener un efecto a nivel neurofisiológico. Entonces, plantillas posturales es para diferenciarlas de las plantillas biomecánicas, en donde sí, las plantillas biomecánicas
que no tendrán que ver con la posturología clínica, van a buscar una modificación de la posición del pie o de los segmentos óseos. Y entonces esos estímulos van a superar los 3 milímetros, ¿sí? Pero tienen dos paradigmas de pensamiento diferentes, ¿sí? En la biomecánica, si yo tengo una modificación de 1 centímetro en el pie, pues entonces le pongo 1 centímetro. ¿Sí? En una plantilla postural no me interesa eso. El objetivo de la plantilla postural es estimular ciertos receptores, no modificar la posición de nada. Luego, es cierto que al modificar esa información en esos receptores, esa información va a llegar al sistema nervioso central, al tronco del encéfalo, va a modificar el tono postural o el tono muscular de determinados grupos musculares y va a llevar a una modificación en el espacio de los segmentos óseos. Pero el camino es totalmente diferente. No sé si se entiende la diferencia, pero que es sumamente importante. Vale. Otro aspecto quizás más específico dentro de la posturología es la utilización de prismas activos. Los prismas activos también son unos prismas que buscan, se utilizan en las gafas, en los lentes, en los anteojos. Los prismas tienen la característica de producir la desviación de los haces de luz. Se utilizan, diríamos, también se llaman activos para diferenciarlos de los pasivos, ¿no? Un prisma pasivo, para entender, sería, si yo tengo un estrabismo, un ojo que mira para otro lado, pues uno de los elementos terapéuticos sería poner un prisma de gran potencia para que el ojo haga esto. ¿Sí? Vale. Eso sería un prisma pasivo, que no tiene que ver con la posturología. Un prisma activo son prismas de muy baja potencia que no producen la desviación del eje ocular, pero sí lo que producen es una información diferente, tanto a nivel del campo periférico de la visión, pero específicamente a nivel propioceptivo de los músculos oculomotores. Se ponen en unos ejes determinados para generar un cambio propioceptivo en determinados músculos oculares y producir este mismo efecto, ¿no? Hacia el sistema nervioso, como la plantilla postural, hacia el sistema nervioso central y desde ahí la regulación del resto del sistema postural. Vale, yo para no consumir más tiempo del que me corresponde, otro de los aspectos quizás importantes dentro del tratamiento de la posturología clínica, ahora a nivel del sistema estomatognático, en la información trigeminal, es la utilización de unos dispositivos que se denominan ALF. ¿Sí? También lo que buscan es estimular ciertos receptores de la mucosa oral para generar también una modificación a nivel de la regulación del sistema postural. ¿Sí? Una información que va a viajar por vía trigémino hacia el tronco del encéfalo. Estos ALF fueron descritos o fueron desarrollados, que son las iniciales de los nombres, por Alfredo Marino y Philippe Villeneuve. Por eso se llaman ALF, ¿no? Entonces, lo que evaluemos en la boca y lo que modifiquemos en la boca, lo mismo, tiene que ver con su aspecto neurofisiológico, no con su aspecto mecánico. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo dos pacientes, por ejemplo, con la mordida cruzada, o con un overjet o con un overbite, no sé, lo que sea, o con un contacto prematuro, ¿vale? Estos dos pacientes, con el overjet o con la mordida cruzada, por ejemplo, van a tener consecuencias mecánicas, ¿vale? Van a tener consecuencias mecánicas, muy probablemente. Ok, pero yo lo que voy a evaluar desde la posturología clínica y lo que voy a tratar desde la posturología clínica no son esas consecuencias mecánicas, sino en este primer paciente, esa mordida cruzada genera una alteración del sistema postural, de la neurofisiología del sistema postural, la genera. Vale, entonces lo trataré. En este segundo paciente, esa misma mordida cruzada, exactamente igual, ¿genera una alteración a nivel de la neurofisiología del sistema postural? ¿Sí o no? ¿Vale? Pues entonces, si en el segundo paciente no lo genera, pues no voy a generar esa modificación. Después, desde el punto de vista mecánico, pues se verá
y lo evaluará el odontólogo, el que hace reeducación postural, el que hace osteopatía, o el que haga la terapia manual, o cráneo cervical, o lo que sea. Pero son dos conceptos diferentes, en donde yo voy a estar en dos aspectos diferentes, en dos estrategias diferentes, en dos estratos diferentes. Uno es el mecánico y el otro es el neurofisiológico, ¿sí? En la posturología clínica, pues quizás este contacto prematuro, que desde el punto de vista mecánico no genera ninguna alteración, ¿sí? Un contacto prematuro por una alteración en una micra, en un colmillo, ¿no? en un canino, pues quizás desde el punto de vista mecánico no genera ninguna alteración, pero desde el punto de vista neurofisiológico es terrible, ¿no? Esta micra de diferencia en esa obturación de un canino. Vale, eso es la información o lo que me va a dar a mí, la información que me va a dar a mí la posturología clínica, o cuando yo trabajo bajo este concepto. Entonces, ese paciente con ese dolor cervical, pues, bueno, quizás en este paciente es importante ese contacto prematuro, ¿no? O, por ejemplo, el astigmatismo. Bueno, no, porque si no me voy a ir de tema. Vale. Otro aspecto quizás propio de la posturología clínica es la posturoterapia neurosensorial o la terapia manual informacional, que fue desarrollada por Philippe Villeneuve. Es un tratamiento manual dentro de la posturología clínica que podríamos decir cuyo objetivo de evaluación y de tratamiento va a ser el sistema nervioso periférico, por decirlo de alguna manera, y otros aspectos, pero es toda esta información del sistema nervioso que va a llegar a integrarse en el sistema, en el tronco del encéfalo, de la misma forma que cualquier otra disciplina. No sé, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de escucharlo a José Osimán con el desarrollo, ¿no? de su método, que es excepcional. Vale, es lo mismo, la estimulación que se logra hacer, por ejemplo, con ese o con otros métodos probablemente, de ese sistema nervioso periférico, que incluso va más allá del receptor, pues va a tener una implicancia y una repercusión en muchos aspectos. En este de la posturología lo que nos interesa es la repercusión que tenga a nivel del sistema postural o a nivel, por ejemplo, de las funciones cognitivas, ¿no? Vuelvo a insistir, porque no nos tenemos que olvidar de eso. ¿Y lo puedo medir objetivamente? Sí, lo puedo medir objetivamente a través de la plataforma del corazón, ¿verdad? Ok, yo creo que aquí, vale. Entonces, estos son, lógicamente, algunos, yo lo había puesto aquí porque iba a hablar de cada uno de ellos en los aspectos más importantes, pero yo creo que no nos da el tiempo, solamente los nombro, ¿no? Este es Bernard Barón, que ya hablamos algunas cosas, lo que pasa, la verdad que quedaron muchas cosas por decir, ¿no? De lo que han aportado cada una de estas personas a la posturología clínica. Este es Pierre-Marie Galley, este es Martín Starcuña, da Silva. Bourdiol, que no lo hemos nombrado, fue el primero en hablar y en desarrollar el concepto de estas plantillas posturales o de plantillas esteroceptivas, en utilizar estos elementos tan pequeños para generar estas modificaciones a nivel neurofisiológico. Esto fue en la década del 80, de Bourdiol. Este es Patrick Garcia, un oftalmólogo francés, discípulo directo de da Silva, con una historia de vida muy, muy interesante entre ellos, que Garcia ha aportado otros aspectos tanto en la prescripción de los prismas activos como en la evaluación que utilizamos hoy en día en posturología clínica. Este es Alfredo Marino, el odontólogo que junto con Philippe Villeneuve desarrollaron en su momento estos dispositivos de estimulación neurosensorial en la mucosa oral.
Y bueno, Philippe Villeneuve, como nombramos, bueno, colaboró con Marino en este aspecto, también con el desarrollo, como dijimos antes, de la posturoterapia, bueno, de la terapia manual neurosensorial o informacional, y en unos aspectos también de diagnóstico, desarrolló un test clínico que utilizamos actualmente, y este de aquí es Ignasi Beltrán, de la Universidad de Barcelona, que, bueno, por ejemplo, a, en la Universidad de Barcelona, en el Hospital Bellvitge, que es un hospital universitario, es el primer centro, él ha logrado que funcione el primer centro hospitalario de posturología clínica a nivel mundial, es decir, uno en este hospital público y universitario, pues como paciente puede acceder a este tratamiento multidisciplinar de la posturología clínica. Y bueno, para no extendernos más, también aporta un criterio, una mirada de la posturología desde el punto de vista antropológico y humanístico, que aporta una mirada mucho más amplia sobre el paciente o sobre la persona, ¿no? Entonces, esto yo creo, obviamente hay muchísimos otros grandes autores, grandes investigadores hoy en día. Hoy en día en Francia, bueno, ahí en lo que nombraba al principio Omar Cabrera, dentro del grupo de investigación de PosturLab, hay grandes investigadores que están realizando muchísimos trabajos de investigación en relación a la posturología, que no quiero nombrar a algunos porque me olvido de otros, ¿no? Pero están generando muchísimo conocimiento, ¿no? Y hay otros tantos, no sé, Jean-Pierre Roll, que aquí no puse, que estudió específicamente la propiocepción y su repercusión en el sistema postural. Es fantástico los trabajos de Jean-Pierre Roll o de Matheron, y de muchos otros, ¿no? Por suerte hay muchísima literatura hoy en día científica en relación a la posturología clínica. Bueno, yo creo que he cumplido así casi estrictamente con el tiempo. Yo creo que ahora lo ideal sería esto, ¿no? Poder o preguntarnos cosas, o discutir cosas, o charlar cosas, yo qué sé, o hablar de otro tema diferente. Santi, si te parece, bueno, mientras vos te tomás un vasito de agua para descansar, bueno, yo le cuento a todos los que están oyendo y mirando, bueno, que tenemos asistentes de Santiago de Chile, de Barcelona, de Mar del Plata, de Santa Fe, de Neuquén, de Buenos Aires, de Mendoza y de Bolivia, y bueno, algunos otros que quizás no se animaron a escribir en el chat de dónde son, y también tenemos muchos profesionales dentro del equipo de salud. Están viendo la charla odontólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, osteópatas, y bueno, la verdad que un placer poder compartir esta charla, fue muy clara, y bueno, si cuando querés ya paso a las preguntas. Sí, cuando ustedes digan. Bien, por ahí Andrea preguntaba, ¿desde qué edad se puede empezar a realizar el diagnóstico y el tratamiento con los chicos? Con los niños, ¿no? Bueno, realmente no hay ningún estudio, que establezca una edad mínima para este tipo de tratamiento, para este tipo de evaluación. En términos generales, si uno se relaciona con los estudios que hay, por ejemplo, a nivel estabilométrico, pues el estudio con niños más pequeños que hay es de los 6 años, ¿no? Pero es dependiendo, ¿no?, el contexto y el trabajo que se puede hacer con cada uno de los niños en el caso particular. Es decir, realmente no hay ningún estudio que establezca y diga, bueno, a partir de los 4 años, pues estos conceptos son válidos, y antes de los 4 años estos conceptos no son válidos. Va a depender del contexto particular, yo creo, del niño y sobre todo de la familia.
no sé, desde mi experiencia, pero claro, es mi experiencia y está sesgada por mi poca experiencia, ¿no? En el hospital que hablamos, en el hospital de Belviche, dentro de la clínica posturología, pues al niño más pequeño que hemos atendido, pues creo que he visto yo, incluso que puede ser que otro, pues tenía 2 años, pero eso no quiere decir que eso sea un criterio, ¿eh? Para mí no, por lo menos no hay nada que nos diga, ¿no?, a partir de esta edad es válido o a partir de esta no. Bien, hay 2 preguntas que están por ahí relacionadas. Eladio pregunta sobre la relación de postura y emociones, que en algún momento comentaste algo. Y otra pregunta relacionada con eso, Carito pregunta si los psicólogos pueden integrar el equipo de posturología. Vale, vale, perdón. Respondo un poquito también a la de Andrea, porque yo soy de pensamiento lento, ¿no? Y ya me olvidé lo que iba a decir en cuanto a esto de los niños. Pucha, sí, me olvidé. Bueno, no importa. La maduración del sistema. Esto, ahí está. Gracias, Vero, por leerme el pensamiento. Yo creo que, por ejemplo, hay gente acá que está escuchando que hace neurodesarrollo. La posturología, como han visto, cuando yo hablo de historia o muestro los grandes referentes de la posturología clínica, hay muy pocos relacionados con la rehabilitación propiamente, con el concepto que nosotros tenemos en Latinoamérica gracias al desarrollo de la kinesiología, ¿no? Entonces, este pensamiento de rehabilitación de función o de la función principalmente, más allá de un dispositivo, aquí no ha habido tanto, ha evolucionado por otros campos o por otros modelos. Entonces, yo creo que esta pregunta que hace Andrea, pues sería una invitación a aquellos que hacen neurodesarrollo para que puedan pensar o acercarnos información acerca de un mayor entendimiento respecto de esto. Y que a partir de ahí sí se puedan establecer criterios, ¿no? Que te digan, mira, seguramente antes de los 36 meses no, porque no se completa la mielinización del sistema nervioso. Bueno, mira, pues esa podrá ser un criterio biológico que quizás después tenga una intencionalidad clínica. Pero bueno, yo creo que es un campo que podemos invitar, ¿no?, a la gente que conoce de neurodesarrollo para que aporte su visión y que nos pueda aportar mucho. Sí, se cortó justo cuando estabas en el sistema límbico. Sí, entonces esto de la pregunta de Eladio, ¿no? Entonces, ese sistema límbico o esas diferentes emociones tienen una repercusión en el funcionamiento del sistema postural. Hoy en día lo sabemos. ¿Cuál es el grupo de investigación más importante, yo creo, a nivel de investigación a nivel mundial en este momento? Pues el equipo de investigación que dirige el doctor Carpenter en Canadá, que no quiere decir que no haya otros, ¿no? Pero ellos desarrollaron un paradigma, por ejemplo, para estudiar con estabilometría, ¿no? Bueno, entonces yo creo que para comenzar leyendo sobre ese tema, ese grupo. Y después, ¿quién era? Otra había hecho una pregunta, si el psicólogo puede intervenir, ¿no? Claro, si el psicólogo podría ser parte del equipo interdisciplinario. Claro, yo creo que bajo este concepto, si uno acepta el postulado de que el sistema límbico puede ser un perturbador del sistema postural, pues tienen que estar incluidos, de hecho están incluidos, no sé, por ejemplo, en el máster de posturología de la Universidad de Barcelona, pues hay una psicóloga que tiene una especialidad psicocorporal determinada, pues que dicta clases dentro del marco de ese máster, por ejemplo. Otro ejemplo sería el doctor Orlando Alves da Silva en su consulta, pues tiene una psicóloga que trabaja con todos estos niños con alteraciones del aprendizaje o con alteraciones del manejo del espacio, ¿no? Del espacio, no solo del espacio de escritura, de lectura. Entonces, vale, trabaja con un método especial que se llama entrenamiento cognitivo, pero bueno, que está incluido directamente, ¿no? Como entendiendo esta regulación de la persona, al final es esto, la persona
más que esos receptores que nosotros hemos hablado, es más que las vías de conducción nerviosa, y hay otros aspectos que desconocemos o que todavía no entendemos. Entonces, sí, para mí la respuesta del psicólogo tiene que estar dentro de ese equipo, ¿no? Sí. En Bien, algunos pacientes será más, en otros menos. cuando se cortó, Mirna Carli, que es odontóloga, cuenta que tiene una paciente con mordida cruzada, que también vos comentaste algo hace un ratito, que dice que cuando la para con los ojos cerrados está muy inestable, y bueno, pregunta si esa falla de estabilidad debería ser motivo de derivarla a un tratamiento postural, o cómo podría evaluarla. Sí, claro, mi pregunta sería, que igual está bien, pero sería, vale, cuando la pone de pie, con la mordida cruzada, ¿con la corrección odontológica o sin la corrección odontológica? Porque pueden pasar las dos cosas, es decir, nosotros hace unos años hicimos un estudio piloto en la Asociación Argentina de Ortopedia Funcional de los Maxilares, ¿no? Y entonces vimos cómo con estabilometría algunos pacientitos, cuando se les ponían las correcciones que yo desconozco, de ortopedia y de tal y cual, desde el punto de vista del sistema postural empeoraban. Pero, ¿no? Porque cuando yo dije eso, todos se me venían encima. Digo, no, esperen, pero no pasa nada. Esto hay que corregirlo, porque eran unas mordidas, ¿no?, como complicadas. Hay que corregirlo, está perfecto. Pero también tenemos que saber que cuando estamos corrigiendo esto, pues se alteran otros componentes del sistema. No hay ningún problema, pues se tienen que integrar o tienen que ser abordados también desde otra óptica, ¿no? Entonces, para responder, porque si no parecemos políticos, ¿no?, para responder específicamente lo que la doctora comentaba sobre este paciente, pues sí, es un criterio más que suficiente, ¿no?, como para decir si hay que derivarlo, porque evidentemente, más allá del trastorno ortopédico o de alineación mandibular o lo que sea que tiene esta paciente, pues esa mordida cruzada le está generando alteraciones a otro nivel, más allá de lo mecánico, ¿no?, a un nivel de integración de la información. Entonces, por más que yo corrija desde el punto de vista mecánico, pues también tengo que hacer que esa función sea integrada como corresponde, ¿no? Porque quizás queda con una sonrisa perfecta, perdón, mi falta ¿cómo es?, en los términos, ¿no? Queda con una sonrisa súper alineada, pero vale, esa alineación mecánica o estética, que podríamos decir desde lo odontológico, esa modificación estética correcta y mecánica también, no implica que la neurofisiología de esa función haya sido corregida. Y podemos ir un poco más, vale, no, la envía un logopeda, o ¿cómo se llama de esto que hacen la boca? Terapia, sí, fonoaudiólogo. Un fonoaudiólogo, perdón, para que integre esa función orofacial, ¿vale? Lo integrará, pero ¿qué pasa con esa función en el contexto de ese cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que ahí es donde tiene que estar esa mirada integral y ver más allá de la boca, ¿no? Bien. Otra pregunta, Román Aparicio, con respecto al estudio que está en proceso, que mostraste de la clínica AM, ¿puede ser? Si vos crees que en esa estadística hay algún tipo de sesgos. Sí, total. Sí, les digo por qué total, perdonen, ¿eh? Yo dije así. Por ahí contá un poco de la clínica, de qué se trata. Sí, bueno, no. Sí, este es, claro, yo trabajo en esa clínica. Es una clínica, en realidad esa clínica es una clínica privada de Barcelona. Entonces, claro, ¿cuál es el sesgo que tiene esa muestra? Lo que pasa es que como no era el objetivo de esta charla, pues no entré por eso, ¿no? El sesgo que tiene es que yo, uno de los aspectos que hago dentro de la posturología clínica, además de, en esa clínica yo me encargo de hacer absolutamente todas las estampiometrías de los pacientes cuando ingresan, en la evolución y en el alta, pero también yo hago la evaluación y el tratamiento de pacientes con disfunciones vestibulares, no solo patologías vestibulares, sino disfunciones vestibulares. Yo creo que por ahí venía la pregunta, conociéndote. Sí, por lo cual hay un porcentaje alto dentro de esa muestra que está sesgada por la derivación que me generan a mí de pacientes, ¿no? Otras estadísticas, sí, son, lo que pasa es que no están los datos porque, bueno, no los puse aquí,
porque eran estadísticas, pero sobre personas normales, sin alteraciones, que es de normalidad, que hemos hecho en Madrid el año pasado. Pero eso falta todavía agregar mucha más gente, ¿no? Porque para definir normalidad tenemos que tener una grande. Pero sí, esa está sesgada, ¿no? Y es para mostrar otras cosas que apareció ahí, ¿no? Otra pregunta. Carolina pregunta si las plantillas posturales son permanentes o se recambian cada cierto tiempo. Vale. Para mí, y esto puede haber diferencias de criterio, pero en principio no, diríamos, ningún tratamiento, y esto, bueno, quizás genere más críticas después, ¿no? Pero para mí ningún tratamiento desde el punto de vista de la posturología clínica tiene que ser eterno. Es decir, si nosotros tenemos el concepto de que estamos trabajando la neurofisiología y estamos tratando de modificar la respuesta a nivel neural en el tronco del encéfalo, si yo logro una modificación que se mantiene en el tiempo, yo ese estímulo lo tengo que quitar. Lo tengo que quitar, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, esa plantilla que hoy tiene estos elementos, dentro de unos meses, mañana, pues tendrá otros elementos, menos o diferentes. Y dentro de otro tiempo, pues probablemente ni siquiera requiera esa plantilla, porque no es una plantilla como las biomecánicas que son de compensación, ¿no? Yo esto me acuerdo que me lo explicaba el director de la carrera de podología de allá de la UBA. Entonces, las plantillas mecánicas son de compensación. Yo tengo un problema, como esto está así, pues lo compenso de esta forma, ¿vale? Esa va a ser para siempre. Pero la plantilla postural, la idea es poder quitarla lo antes posible. Que habrá pacientes a los cuales no se les puede quitar porque no logran integrar esa información, muy probablemente. Pero en términos generales, un tratamiento de esto lo que va a buscar es que en el término del tiempo que ese sistema, que esa persona logre incorporar las modificaciones que yo quise realizar, pues las pueda quitar, ¿no? O modificarlas y ponerlos la menor cantidad de elementos posibles. Y que esos elementos y esas plantillas esté hecha para ese paciente. Y este paciente es diferente al paciente que viene después y que el otro. No hay 2 pacientes iguales, ni 6 tipos de pacientes iguales, ni 10 tipos de pacientes iguales en el mundo. Es decir, cada paciente es una persona, es un caso, y tiene que ser adaptado a esa persona. Otra pregunta de parte de Silvia Bustos es, dice, ¿los nuevos dispositivos para reducir los acúfenos podrían formar parte del tratamiento interdisciplinario con otorrinos especializados? Los acúfenos. Vale, la verdad que de acúfenos, ¿no? A nivel mundial, diríamos, se sabe poco, ¿no? Hay un porcentaje que quizás sabemos que tiene relación con la articulación temporomandibular o con alguna enfermedad o patología específica a nivel vestibular. Entonces, por el momento, lo mismo que quizás con la primera pregunta que hizo Andrea, no hay ningún estudio que haya investigado la repercusión de los acúfenos en cuanto al sistema postural. Que no quiere decir que no exista, quiere decir que no está investigado. Y la verdad que es una propuesta muy interesante, ¿eh? Investigar si los acúfenos, comparar personas con acúfenos sin patología vestibular para descartarlo, y ver qué repercusión postural tienen. Entonces, si tienen una repercusión postural, pues entonces sería plantear, vale, si utilizo estos dispositivos u otros para corregir los acúfenos, ¿tendrá una modificación postural? Sería interesante la propuesta, no hay nada hecho hasta el momento, ¿eh? Estaría muy bien investigarlo. Sí. Igual, Santiago, te hago una pregunta. ¿Podemos decir que una persona que está en tratamiento de posturología clínica se va a ver beneficiada en cualquier otro de los tratamientos, ya sea oftalmológicos o odontológicos, o en este caso de que tenga o no implicancia en un acúfeno, sea neurológico o no el origen del acúfeno? Pero podemos decir que si una persona está con su sistema nervioso central, se está integrando bien ese sensorio, está dando una respuesta postural tónica bien regulada, podemos decir que
hay un mayor porcentaje en que cualquier otro tratamiento, ya sea mecánico o el que fuese, va a tener mejores resultados. Mira, está buenísima la pregunta y en realidad tú haces la pregunta sabiendo la respuesta, ¿no? Entonces, porque es muy interesante para la gente, ¿no? Entonces, esto, lo interesante de la posturología clínica es que no es, no, a esta hora ya no me salen las palabras muy bien, pero diríamos, no quita la posibilidad de que tú puedas tratar al paciente desde otra óptica, ¿no? Y entonces, si realmente hay una alteración a nivel de la funcionalidad, lógicamente ese paciente se va a beneficiar de ese tratamiento y va a tener una repercusión en el otro aspecto si tienen alguna relación, ¿no? Si no tienen relación, pues nada. Por ejemplo, no sé, un dolor meniscal, ¿vale? Puede tener alguna relación con esta información estereoceptiva de la planta del pie, del ojo, de tal, pues quizás sí y quizás no. Entonces, en aquel que tenga una relación, pues se va a beneficiar de manera directa. Pero quizás yendo a, por ejemplo, si yo hago un tratamiento mecánico y hay una alteración neurofisiológica de base, pues lógicamente sí o sí ese paciente tiene que ser tratado de la neurofisiología. Desde el punto de vista jerárquico, a nivel del sistema nervioso central, va a mandar más la neurofisiología que el aspecto mecánico, ¿no? Salvo que haya habido algún traumatismo directo o lo que fuera, donde el aspecto mecánico en definitiva es el que va a ser prioritario. Pero si no, si yo no modifico lo que percibe mi sistema nervioso del mundo y de mí mismo, pues claro, las modificaciones que yo haga desde lo mecánico va a tener repercusión y va a tener beneficio porque es lo que hemos hecho toda la vida. Pero la diferencia está en que quizás en lugar de recorrer 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año de tratamiento, pues quizás tenga que recorrer 2 meses. Y esto es lo que a mí me gusta siempre de la posturología. La posturología incorpora, es complementaria a las otras cosas, no es que va a quitar o dejar de lado y va a decir, no, esto no va. No, sí va, pero vamos a trabajar todos en el mismo sentido, ¿no? Tirando del carro hacia el mismo lado, una cosa así. Otra preguntita, ya una de las últimas, ya vamos terminando. En pacientes con alteraciones sensoriales y estereoscopias, creo que se dice, de diferencias de visión entre un ojo, ¿cómo funciona? Calculo que es cómo funciona la posturología clínica, ¿no? En alteraciones sensoriales de la visión. ¿Cómo se Sí, integra? sí. Bueno, lo interesante ahí, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un estudio con astigmatismo, ¿no? Pero bueno, en relación a esta pregunta, si hay una alteración de visión, por ejemplo, entre un ojo y otro, yo lo que tengo que poder evaluar y poder determinar es si, por ejemplo, el dolor lumbar que trae ese paciente, el nivel, o el dolor a nivel piramidal, ¿no? Este síndrome del músculo piramidal, ¿tiene relación con esa información alterada que está entrando desde el punto de vista visual, sí o no? Puede ser que sí o puede ser que no. ¿Por qué? Porque si el sistema nervioso central logró compensar correctamente esa deficiencia de información visual, pues no va a tener esa repercusión a nivel del músculo piramidal. Y en otro paciente sí. Con esto no quiere decir que no haya que corregirlo a nivel visual. Yo no tengo ni idea, no soy ni oftalmólogo ni optometrista. Quizás a nivel visual haya que corregir a los dos pacientes. Y está perfecto, y corrijamos a los dos pacientes. Pero lo que yo tengo que saber como terapeuta, si por ejemplo me dedico, no sé, a punción seca o a lo que yo que sea, que ese músculo piramidal, vale, yo lo pincharé, le sacaré el dolor, pero si yo no le corrijo lo que le está pasando a nivel visual, ese paciente va a volver con ese trastorno con algún otro parecido. Entonces, para eso me va a servir, por ejemplo, en ese caso, la posturología clínica. Desde ya que ese planteo es muy probable que tenga influencia a nivel postural, pero hay que evaluarlo, porque habrá pacientes que lo hayan logrado compensar desde el punto de vista neurofisiológico mejor y otros peor. ¿Vale? Pues entonces determinar en cuál de ellos la sintomatología que presenta tiene que ver con esta alteración sensorial o no.
¿Puedo hacer yo una pregunta? Esta es mía. ¿Qué relación hay, o qué se sabe, o qué está estudiado en relación al sistema tónico postural y la escoliosis? Y la escoliosis. Bueno, claro, hay distintas cosas de eso. Por ejemplo, a nivel estabilométrico hay un estudio que describe que la gran mayoría de los pacientes con escoliosis tienen un desplazamiento de la I media hacia posterior, por ejemplo, ¿no? Pero que no se observa, a pesar de lo que uno puede intuir, un desplazamiento en cuanto a la X media. O sea, lateral, tiene un desplazamiento hacia posterior, por ejemplo, y otros parámetros estabilométricos. Después, hay otros estudios muy interesantes de la escoliosis, por ejemplo, que muestran que el 40% de las escoliosis idiopáticas de los adolescentes, pues presentan una respuesta a nivel vestibular alterada, por estimulación galvánica, que en estos estudios plantean, ojo, no es que esta alteración de la respuesta vestibular sea la causa de la escoliosis, pero sí tenemos que describir esta asociación. Y claro, es un porcentaje alto. Entonces, hay ciertas alteraciones a nivel sensorial que están relacionadas con la escoliosis. Como causa, pues no puede llegar a decirse, pero sí que hay ciertos grupos. Hay un grupo específicamente, un grupo japonés y un grupo finlandés, que estudian el aspecto sensitivo y sensorial de las escoliosis. Sí, yo tengo ganas del año que viene hacer un estudio de estos también. Súper interesante. Sí. Bueno, estamos llegando al final. No sé si querés cerrar, Omar. La verdad que te agradecemos. Allá es muy tarde en España. Y bueno, estuvimos ya 2 horas con esta presentación. Y bueno, invitarlos a todos también a acercarse a la Asociación Argentina de Postrología, y a la brevedad vamos a estar con las formaciones dictadas por Santiago Crucci y por todo el equipo docente de la Asociación de Postrología, así que invitamos a todos los profesionales del equipo de salud a acercarse. Nos pueden escribir por las redes sociales de la Asociación de Postrología. Y bueno, una vez más agradecer al Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires y al Colegio de Kinesiólogos de Mendoza. Y bueno, te dejo, Omar, si querés cerrar. Bueno, gracias. Gracias, Santi, Vero, a todos los que están hoy. La verdad que muy contentos con lo que se dio hoy, porque se cumplió el objetivo, que era generar una inquietud, y por lo visto, por la cantidad de preguntas que estoy viendo que están llegando, y cuando todavía siguen llegando, se ha logrado eso. Por cuestiones de tiempo, está claro que no hemos podido, Santiago no va a poder responder a todas esas preguntas, pero estaría buenísimo, los tenemos ahí a las preguntas, que sigamos en contacto con toda la audiencia que hemos tenido, y encantado de ir respondiendo, porque justamente el objetivo de este intercambio es que se entienda en profundidad, y que se generan cosas en cada uno, de acuerdo a la experiencia que cada uno ha tenido en su profesión, que estamos en condiciones de contestar y ayudar a entender esa situación para que podamos estar más unidos en esto, que es comprender de base al paciente. A mí me ha costado mucho ver, o bueno, no sé, los que nos conocemos, me ha costado años poder entender ciertas cosas como kinesiólogo, y por eso es que entiendo por lo que muchos pueden estar empezando a pasar si es la primera vez que están escuchando algo así. Así que bueno, yo y creo que todo lo de la comisión directiva de APA, vamos a estar muy dispuestos a responder preguntas y poder enlazarnos, ¿eh? No solo a nivel argentino, sino tratar de fomentar esto a nivel Latinoamérica y generar enlaces a nivel internacional. Por acá preguntan, y me adelanto, que los cursos van a ser de formación para todo el equipo de salud, van a ser formaciones integrales, y también va a haber cursos específicos para los odontólogos, los optómetras, va a haber formaciones generales y también formaciones específicas. Así que pónganse en contacto con las redes. Quería, antes de cerrar, Vero, reforzar un poco lo que dijiste. Este año vamos a empezar debido a esta situación que todos estamos viviendo, con una modalidad semipresencial en el curso que va a dictar Santiago, que sería el curso de base, donde están todos invitados,
Y la primera parte teórica, que va a ser vía online, o sea, virtual, vamos a estar empezando a el mes de octubre, creo, ¿no, Vero? En octubre. Así que bueno, esperamos que nos manden preguntas, dudas, para empezar a inscribir gente y estaremos en contacto. Y le pasamos más info. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Santi. Gracias a todos. Gracias a todos y a los que han organizado. Muchas gracias.